Doctor, hace unos días, ante la sorpresa de propios y extraños, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el llamado EZLN, pues anuncia un cambio radical en sus estrategias, deja a un lado la lucha armada y plantea que va a presentar en 2018 una candidata presidencial independiente mujer. Un cambio sin duda impensable, radical, de su origen. Bueno, en primer lugar, es sorprendente que de repente hayan reaparecido de esta manera. Están buscando una plataforma claramente y su plataforma obviamente se desgastó. La idea de una guerra, que era una guerra ficticia al final de cuentas, claro, en realidad. Yo lo celebro porque habla de la incorporación del EZ, digamos, a la institucionalidad democrática que estamos tratando de construir en México. Entonces, en ese sentido, me parece que es un paso positivo. Al mismo tiempo, creo que corresponde a los tiempos. O sea, las FARC en Colombia están planteando convertirse en partido político y tener diputados y tener seguramente sus candidatos presidenciales en su momento y competir por los puestos de elección popular en Colombia. Esa es la tendencia. Las guerrillas han perdido su posibilidad histórica. Y yo creo que eso es lo que refleja la decisión del ejército zapatista. Sin que lo digan, o sea, nadie está haciendo como su profunda autocrítica diciendo que nos equivocamos, pero en el fondo, en los actos y en los hechos, sí están reconociendo y haciendo la autocrítica. Lo interesante en todo caso en este momento es la reacción del observador al fenómeno, su enojo, su reclamo. ¿Por qué el enojo del observador? ¿Qué significa para él? Porque él siente que él estaba representando todos esos grupos disidentes, como lo pensó también equivocadamente, hay que decirlo, con la CENTE, que él se acercó a la CENTE pensando que él la podría representar. Según esto, tuvo un pacto, un acuerdo que después se desconoció. Entonces, López Obrador trata de representar a los sectores disidentes, digamos, los movimientos sociales disidentes extremos, antisistémicos del país incluso, ¿no? No el EPR, que es más antisistémico que nada, pero sí hubiera querido representar al EZ, a la CENTE, a este tipo de movimiento. Pero yo creo que un signo muy preocupante para López Obrador y sus pretensiones en el 18 es precisamente el darse cuenta de que en efecto él no representa eso. Tú conoces bien la izquierda, participaste en su momento en estos procesos de integración. La reaparición del EZLN y su planteamiento con una candidatura y posteriormente, así se entiende, por lo menos yo lo entiendo así, con la posibilidad de un partido político, sigue atomizando a este sector o a este segmento. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, está de acuerdo a los tiempos. Cuando el PRD era el partido único de izquierda, que lo fue a partir del 89, y en ese sentido aglutinó al conjunto de estos sectores, porque aunque la CENTE o incluso el EZ no se incorporaron al PRD, recibieron cobijo de esa gran sombra que echó el árbol ese. Y que eso les dio protección a todos. Y fue una manera incluso de incorporarlos, porque muchos dirigentes de la CENTE fueron diputados locales, federales, presidentes municipales, regidores, vía el PRD. Es decir, el PRD en ese sentido jugó un papel muy importante en un momento de la historia del país que fue incorporar institucionalmente a muchos sectores antisistémicos al sistema y les dio cobijo, espacio, hasta recursos, etc. Pero la división del PRD en PRD y Morena rompió completamente por esa columna vertebral. Andrés Manuel pensó equivocadamente de que él se llevó esa representatividad con él y que él iba a seguir siendo ese gran árbol con una gran sombra para todos, pero resulta que no es así.
Y entonces lo que estamos viendo es en efecto una fragmentación de esa izquierda social, a veces virulenta, a veces no, A veces clientelar. y clientelar que vemos en muchos espacios del país. Y es por eso que estamos viviendo la fragmentación. Entonces, si el PRD se hubiera mantenido unido y hubiera seguido teniendo esa como representación general, yo creo que el EZ no habría planteado esto, pero hoy sí lo plantea porque el PRD, porque ya no tiene representación y está buscando nuevas formas de interlocución. Y coincido contigo, yo creo que eventualmente formarán algún tipo de organización política, no sé si un partido, pero algún tipo de organización, incluso que podría tener representaciones estatales más que nacional, ¿no? Claro. ¿Qué significa, por último, doctor, que en esta atomización López Obrador ya no es el eje, lo decías hace un momento, pero tampoco, por ejemplo, de no solamente la CENTE, sino el PT, Movimiento Ciudadano y otros grupos que andan sueltos? Se están agrupando, valga la redundancia, se están aglutinando en torno precisamente al PRD. Bueno, yo me imagino que la intención del PRD y de Mancera es tratar de ser un eje socialdemócrata moderado en la izquierda mexicana y apostarle un poquito al modelo español de ser el PSOE de la izquierda, aunque exista el PC español de la extrema izquierda, ¿no? Que sería, en su entender, Morena. Pero yo no veo ese modelo emergiendo, entre otras cosas porque yo tengo la impresión de que el PRD, más que PSOE, que hoy está viviendo un enorme desgaste, pero es apenas hasta ahora, ha sido el partido de izquierda con una enorme legitimidad. Hoy el PRD ya no tiene eso y no goza de esa legitimidad. Más bien el PRD tiende a reducirse y no quiero decir extinguirse, pero sí es un partido que va en declive. Y es muy posible que si Mancera es su candidato en el 18, va a ser un partido peleando por el registro. Estamos hablando del 3%. Lo cual es una tragedia. Una tragedia, por supuesto. Y es una tragedia para la estabilidad política del país. Es que sí es un problema porque la izquierda es un factor de estabilidad política y social del país. No es si uno coincide o no con eso. Es una ocurrencia. Es en términos de la... justamente de la estabilidad social y de la posibilidad de llegar a acuerdos, de implementar proyectos, de avanzar como país, la izquierda juega un papel muy importante. Cuando se fragmenta la izquierda, crecen los conflictos sociales. O sea, todo lo de la CENTE que estamos viviendo ahora y otras cosas más, tiene que ver, está en relación directa a la fragmentación de la izquierda en PRD y Morena. Sí, porque ya no hay un interlocutor válido. Ya no hay, se perdió eso. Y es una pérdida para el país y para la institucionalidad democrática. Por más que personas, por supuesto que critiquen la izquierda, el PRD y lo que sea, pero jugó un papel muy importante de darle estabilidad al país. Y estamos perdiendo esa opción. Y hay que construir esas alternativas de interlocución. Pero la fragmentación de la izquierda en grupos, grupitos, grupúsculos grandes, chicos, lo que sea, es siempre una amenaza a la estabilidad porque ya no hay interlocutores claros. Y el ejemplo más claro es lo de la CENTE.